Bueno, si Francisco o Eva que entraron ahí, si pueden orar para nosotros, empezamos. Vamos orar. Eva, vale, gracias. Amém. Oremos. Padre, em nome de Jesus, te alabamos, Senhor, por mais um dia, Pai, que vamos estar aqui, Senhor, aprendendo um pouquinho mais, ó Deus, sobre tu palavra. Deus bendiga cada aluno, Senhor, bendiga nossas vidas, para que tenhamos, ó Padre, a capacidade de aprender el amor e el coração em tua obra, Senhor, para que tua obra venha a crescer. Dai-nos, ó Deus, cada dia mais sabedoria. Bendiga, ó Deus, os professores, Senhor, que têm sacado de tu tempo, Senhor, para dedicar a nós outros. Te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade que tu nos dás, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gloria a Dios. Amén, bienvenidos de nuevo. Amém. Si digo algo hoy que no entienden bien también, como dice Pastora Claueli, pueden hablar y corregirme, no pasa nada, ¿vale? Por favor, preguntan cuántas veces fueron preciso, necesaria. Amén. Y empezamos hoy con, y si pueden también, por favor, mantenga su cámara encendida y tenga la Biblia, un cuaderno, un bolígrafo cerca en estos momentos lunes. Y tomen su lugar, separen mismo este momento de lunes para concentrarse en este estudio, porque a veces estamos haciendo otras cosas y no conseguimos, no pasa nada, pero si puede, sí, mantener su cámara encendida y mantener su cámara encendida y con la Biblia junto también, es bueno para nosotros y bueno para que estudiemos con toda la concentración y energía aquí, ¿vale? Y semana pasada la pastora Claueli habló aquí sobre introducción bíblica. No sé aquí si todos estaban, pero mientras Claueli ministraba con vosotros, yo ministraba en Portugal también, y el mismo tema con el grupo, pero en portugués. Y gloria a Dios porque en total, en la primera escuela de líderes online, en línea de Europa, tenemos 80 inscritos. Entonces, para gloria de Dios, entonces, tú haces parte de esto, tú haces parte de ese proyecto, y creemos que no solo para estudiarnos y llenarnos de conocimiento, pero también para hablarnos con otros sobre esto, enseñarnos a otros sobre esto. Amén. Y que puedas entonces animarte a ser parte cada vez más de este proyecto de discipulado en Reino de Dios. Mi nombre es Camila, no sé si digo. Soy casada con el pastor Ralfi y madre de Felipe, João. Y hace un año que nos mudamos a España y enviados por la Iglesia Familia Viva. Y para iniciar entonces aquí la implantación de la Iglesia Familia Viva en Madrid. Entonces estamos empezando este trabajo y sabemos que Dios hará grandes cosas aquí en España, no solo en Madrid, pero también en otra ciudad donde tiene un pueblo de Dios que alaba, que adora, que cree, que discipula en nombre de Jesús. Amén. Y después entonces, déjame abrir aquí. Después de entender un poco más sobre la división, el tema,
la estructura, las traducciones de la palabra de Dios, de la Biblia. Hoy vamos a aprender juntos cómo estudiar, interpretar los textos, ¿vale? Entonces, no sé si ya oyeron sobre hermenéutica. No sé si digo así. Hermenéutica es estudios que son para interpretación de algún texto. En nuestro caso, de la Biblia. Entonces, aquí es un poquito de hermenéutica, porque vamos a estudiar sobre la interpretación específicamente de la palabra de Dios. Amén. Y tiene varias formas varias maneras de interpretar la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar juntos sobre una de esta forma. Amén. Este estudio de la Biblia consiste en 4 palabras: observación, interpretación, correlación y aplicación. Forman la sigla OICA. OICA. ¿Ya oyeron sobre o no? Estoy hablando algo que, ¿sí? No son reglas para interpretar las escrituras, no hay una regla que tiene que ser así, pero son guías para estudio bíblico que sea más completo, más fluido, ya que el enfoque es mucho más flexible. ¿Amén? Entonces, vamos a empezar por observación. Este es el primer paso y busca responder a una pregunta, básicamente, ¿qué dice? Entonces, vamos a sacar un texto de la palabra de Dios, que puede ser un versículo o un capítulo de la Biblia. Y entonces empezamos de la palabra nos dice observar, observación. ¿Qué dice el texto? ¿Hay alguna nota? Ahí estas preguntas tiene sí en su ebook, en su libro, que algunas preguntas para guiarnos sobre esto. Amén. ¿Hay alguna nota al pie en mi Biblia que pueda ayudar a aclarar mi comprensión? ¿Existen preguntas y respuestas en este texto? ¿Hay algún problema y solución? ¿Existen promesas y condiciones? Me pregunto sobre el texto. ¿Quién habló? ¿Quién escribió? Todas las personas involucradas en este texto. ¿Quién está oyendo esta palabra? ¿Quién está participando de alguna manera de este texto? ¿Y qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué ideas expresan? ¿Cuáles son los resultados de esto? ¿Y dónde? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuál es la ubicación? ¿Y cuándo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Son preguntas que podemos hacer al texto. Amén. Y para hacer un poquito diferente, vamos, si puede abrir ahí su Biblia en Mateo 7, puede ser 24. 24. Es estamos ahí en la letra O, ¿vale? Y me gustaría proponer aquí un ejercicio mientras estudiamos el tema de hoy, porque voy a tomar aquí una parábola de Jesús y usted, si pueden responderle, ¿vale? Con chat ahí en vídeo o hablando en micrófono, como quiera. O escribiendo también y vamos a ejercitar juntos. Este
texto ahí, Francisco puede leer para nosotros. No sé si está con o Francisco o Jennifer, que para mí aparece aquí. Mateo 7. 7, 24 hasta 29. Vale. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaban cimentadas sobre roca. Sigo. Sí. 26, 7, 8 y 9 también. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó, y su ruina fue grande. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque la enseñaba con autoridad y no como sus escribas. Amén, gracias. Entonces, podemos ver aquí una parábola de Jesús, claro, y vamos entonces practicar esta observación, ¿vale? ¿Quién está involucrado en este texto? Por ejemplo, Jesús, que habla, ¿vale? Jesús, ¿y quién está oyendo esta parábola? Ve si puede encontrar ahí. Y tiene más alguien que está por ahí, o qué sucedió, qué estaba se pasando aquí. Jesús, para saber más, podemos volver al capítulo 6, 7, y saber de qué decía Jesús. Entonces, en capítulo 5, Jesús empieza hablando el sermón del monte, ¿vale? El sermón del monte, las bienaventuranzas, todo esto. Entonces, es una continuación de esa predicación de Jesús. Y en capítulo 7 habla sobre juicio, la oración, la puerta estrecha. Por sus frutos los conoceréis. Esto. Y fecha entonces con el versículo 24 hasta 29, con un cuento sobre un hombre que construye su casa sobre la roca y otro que edificó su casa sobre la sobre Arena. Arena. Esto es. Entonces son dos tipos de hombre. Uno que edificó su casa sobre la roca y otro sobre la arena. Esto es observar el texto, es saber quién dice, qué dice y quién dice y cómo y por qué. Y podemos ir escribiendo ahí sobre qué piensas sobre el texto. Entonces, esta es la primera letra. La segunda letra es interpretación. Podemos ver aquí, en este mismo texto, la interpretación entonces busca responder a la pregunta, ¿qué significa? ¿Es un versículo, un cuento, una parábola, un milagro, una predicación, una oración, un mandamiento también, algo?
se intenta explicar el sentido del pasaje y comprender qué significan estas palabras para el escritor cuando las comunicó a su público. Puede ser que para nosotros hoy un texto o un pasaje no significa lo mismo que la época, ¿sí? Que fue escrito este texto. También. Es aprender a leer entre líneas. Es importante aquí para interpretar la palabra de Dios. Hacer un examen general del texto, no solo un versículo, como se dice, aislado, ¿sí? Se dice así. Un versículo aislado. Pero leer primero el esquema del libro elegido para comprender el versículo, o capítulos anteriores, capítulos por venir, y leer el contexto todo del capítulo o el contexto todo del libro, si necesario. Y lo ideal es leer el libro entero, pero a veces estamos queriendo entender de alguna manera más rápida, entonces podemos leer un capítulo anterior, un capítulo posterior también, y leer el capítulo donde se encuentra el versículo, en este caso, el capítulo 7, y releer el versículo elegido como principal, como el tema de mi estudio de la palabra de Dios. Vale, aquí tenemos una parábola, pero podemos elegir un versículo llave para que, o un tema, una palabra llave, para que esta sí nos ayuda aquí la interpretación de la palabra de Dios. Amén. Entonces tenemos esa interpretación. ¿Qué significa esto? En este caso, tenemos una parábola que es que Jesús cuenta de un hombre que edificó, en el versículo 24, edificó su casa sobre la roca, desciendo lluvia, ríos, vientos, y la casa no cayó. ¿Sí? En versículo 26, 6, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le comparé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El segundo nombre, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vientos también soplaron y vieron ríos y todo, igual la primera casa, pero esta casa sí que cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces, una historia sencilla, ¿sí? Que un hombre edificó su casa en la roca, otro en la arena, y el mismo sucedió con las dos casas. Viento, río, tempestades, lluvias, y una cayó y otra no. Observamos. Ahora, ¿qué significa esto? Y podemos nos aprofundar en esto, ¿sí? Aquí sí. Entonces, ¿quién es este hombre? ¿Qué significa este nombre? Los dos edificaron su casa. Entonces, podemos interpretar que los dos tienen una casa. ¿Qué es esta casa en nuestra vida? ¿Alguien puede decirme? No es una pregunta, ¿cómo se dice? Retórica, no. Pueden hablar. ¿Qué son estos hombres? ¿Quién? ¿Y qué es esta casa? ¿Y qué significa esta lluvia? Todo eso. Amén. Amén, Leonel. Bueno, creo yo de que la palabra es bien clara. Sí. El hombre que edificó su casa sobre la arena
creo yo de que es aquella persona que en verdad estamos a medias con el mundo. Y entonces a veces vienen pruebas, vienen luchas, y entonces todas esas cosas nos hacen a nosotros caer. Vienen tempestades. A veces nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos luchas, pruebas, y nosotros tenemos que estar bien afirmados en lo que es la palabra, la oración, en todo esto. ¿Por qué? Porque si no estamos preparados, quizás las pruebas, una pequeñita prueba a nosotros nos va a hacer caer. Este es el hombre que edificó su casa sobre la arena, mas el que edificó su casa sobre la roca son aquellos que están fundamentados y firmes y saben en dónde están parados, porque dice en la palabra que el fundamento se llama Jesucristo, y cuando nosotros tenemos este fundamento, nosotros estamos parados sobre la roca. Estamos fundamentados sobre la roca, y vendrán pruebas, y tras pruebas vendrán momentos difíciles, pero nosotros vamos a poder soportar todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos fundamentados sobre la roca, y esa roca se llama Jesucristo. Entonces nosotros debemos de fundamentarlos más y más y más todavía, porque en el momento que venga una prueba, sabemos que la vamos a poder pasar. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿verdad?, que estamos fundamentados. Ese es el hombre. El primero es el que edificó su casa sobre la arena y vino pruebas y cayó. Más el que edificó su casa sobre la roca, ese pasaron pruebas como río, tempestades, vientos, y aún no la pudieron derribar. ¿Por qué? Porque estaba fundamentado sobre la roca. Ese es mi punto de actuación, de participar, ¿vale? La equipo está de acuerdo, todos. A ver, y es esto. ¿Qué significa el hombre que edificó su casa en la roca? Es un hombre prudente, es un hombre que está fundamentado en algo, fundamentado la palabra. El hombre que edificó su casa sobre la... alguien está un chat aquí. Déjame abrir. Déjame dejar abierto. El hombre prudente edifica su vida según la palabra como cristiano. Este hombre edifica sobre la roca. Amén. Es esto, porque la roca entonces, como dice Leonel, es Jesús. ¿Y la arena? ¿Qué significa? El hombre prudente, ok. El hombre insensato, ¿sí? La roca es Jesús, ¿sí? Vientos y lluvias es los problemas y... ¿cómo se dice más? Pruebas. Pruebas, listo. Problemas y pruebas. ¿Y la arena? ¿Podemos decir qué significa? Es que para mí la arena es como cuando no tienes raíces. Cuando no tienes raíces. Entonces se queda todo muy... que Fuerte. pisas y no es tan profundo. No sé. Sí, sí. Está como superficial. Está que sabe, cree, pero no confía tanto, no se aprofunda tanto como el profeta Ezequiel, que fue caminando y aguas que están a los pies, aguas que están por aquí, pero no entra de cabeza. Exacto. Es algo que hasta... Es estar inestable. Eduardo, ¿cómo? Estar inestable. Sí, inestable. Déjame dejar el chat por abierto. Tribulaciones. El hombre que edifica
su casa en la roca, su confianza está en Señor. Amén. El hombre que edifica en la arena, su confianza o fe está en sí mismo. Fuerte también. Es esto. De acuerdo. La arena refiere sobre nuestras convicciones, sobre su propia confianza misma, y no en Jesucristo, que no pone en práctica las enseñanzas de Jesús, porque Jesús dice que el hombre que edificó su casa sobre la arena también oye la palabra, pero no practica. Sabe, pero no hace. Sabe, pero no quiere. Entonces, podemos decir que sí, como la parábola también de las 10 vírgenes, se dice así, vírgenes. 5, las 10 eran vírgenes, o sea, eran parte de la iglesia, eran parte de la novia de Cristo, de Jesucristo, de parte del cuerpo vírgenes. ¿Sí? Ay, no sé hablar esto. Vírgenes. 10 vírgenes. 10 vírgenes. Vírgenes. ¿Sabes? Es esto. Las 10. Entonces, 5 eran prudentes y 5 insensatas también. Pero las 10 hacían parte, oían sobre Jesucristo, oían sobre el novio, pero mitad no hacía lo que necesitaba. Mitad no había aceite suficiente. La mitad no practicaba totalmente la palabra de Dios en su totalidad. Entonces, es algo para pensar, porque aquí también los dos, mire que dicen versículo 27. Dice la ayuda, y no cayó. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, entonces oye, no es alguien que nunca he oído hablar de Jesús. No, que no conoce, que no va a iglesia, no. Es alguien que oye, pero no las hace. Y esto, para Jesús, es insensatez. Es como un hombre que oye, y como también la parábola del semillador, que es salir para plantear sus semillas. Entonces, las semillas es mala. No. La semilla es la palabra. La cizaña que se junta con las semillas de la ¿Verdad? parábola del sembrador, ¿no? Sí. Sembrador, sí. Que la semilla crece junto con la cizaña, que es mala hierba. Sí, es esta. Entonces, las semillas es la misma. En sembrador es lo mismo. Pero, ¿quién recibe? No, cambia. Porque podemos oír y no hacer. Entonces, aquí Jesús está hablando sobre esto. Y ya estamos hablando, ¿verdad? La letra C, que es correlación. Que es la correlación. Porque relaciona lo estudiado con otras porciones de las escrituras y dentro del mismo pasaje, mostrando la coherencia de la Biblia. Tenemos una verdad en hermenéutica que se dice que la Biblia es su
propia intérprete. O sea, que la Biblia explica la Biblia. No podemos sacar un texto, un versículo aislado y es esto. Necesita que sea ¿cómo se dice? Uno solo libro. Sí, un todo. La Biblia es un solo libro. No son aislados y sueltos, cada uno por sí, no. Entonces, la letra C, correlación, es sobre esto. Relaciona entonces o que estudiamos o que leemos con otros textos, lo que ya estamos haciendo aquí, con otras parábolas, con otros ensinamientos. Por ejemplo, hablamos aquí de otras parábolas que de las semillas y también de las vírgenes y otros textos de este, pero también podemos sacar una palabra como roca, como arena, como insensato, prudente y pensar en otros textos que explican ese texto. ¿Entiende? ¿Sí? ¿Se comprende? Otros textos, por ejemplo, de palabra, que es lo que dijo aquí. Es importante que se relacionen otros textos, palabras llaves, por ejemplo, roca y arena. Por ejemplo. Entonces, cuando hablo de roca, ¿qué piensas tú? En otro texto, ¿tiene algo en un versículo, una pasaje o algo sobre roca? La piedra angular es Jesucristo, la piedra angular, la que tiraron los edificadores. A mí también me pasa esto, que cuando Jesús habla con Pedro, ¿sí? Es Pedro. Por ejemplo, y no sé si digo el nombre correcto, Pedro. Es Pedro, pero no sé en español si es Pedro. Pedro mesmo. Pedro. Entonces, cuando Jesús habla con Pedro, ¿qué dices que soy? Tú eres Jesucristo, Hijo de Dios vivo. Y Jesús, ¿qué dice? Sobre esta piedra, sobre esta roca, sobre esta palabra. Y otra palabra, yo edifico mi iglesia. Son dos palabras que completa aquí este texto que no había pensado, pero Jorge nos enseñó ahí. Entonces, sobre esta palabra, sobre esta piedra, sobre esta roca, edifico la iglesia. Edificaré mi iglesia. Es esto. Esta respuesta de Jesús para mí, es fundamental, no solo para interpretarnos esta parábola, pero también como iglesia. Saber que la iglesia que Jesucristo edificó jamás puede ser abalada, jamás puede ser derribada, puede caer, ¿sí? Porque Jesucristo entonces es nuestra piedra angular, es nuestra piedra, es nuestra base, nuestro fundamento, ¿sí? Se dice. Entonces, para mí es una correlación especial, porque el propio Jesús está enseñando, explicando sobre esto. Entonces, tiene también correlación paralelas, versículos o pensamientos casi idénticos.
Y también no paralelos como correspondientes, como cuando un autor hace referencia a otro texto. Por ejemplo, se puede abrir ahí en Lucas 4. Lucas 4:18. Desde 7, desde 8. Jesús diciendo, Jesús habló esto aquí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y aquí entonces es correspondientes, es exactamente lo que dice Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los indultados. Entonces aquí Jesús está citando, está haciendo referencia a un texto exactamente al Antiguo Testamento que Isaías entonces proclamó. Y tiene también correlación de ideas. Amén, ahí, correlación correspondientes. Es una otra porción de la escritura si refiere al mismo acontecimiento o al mismo, por ejemplo, cuando Lucas o Marcos hablan del mismo momento o del mismo milagro que Jesús hizo, entonces son correspondientes al acontecimiento o entonces a una idea o a una citación, una situación, sí, pero una porción de la escritura, una parte, una porción de la escritura en otro El mismo acontecimiento. libro. Sí, el mismo acontecimiento, sí, gracias. Entonces, de palabras paralelas, correspondientes, de ideas y de contraste. De contraste son cuando se contraponen los acontecimientos. Por ejemplo, un acontecimiento y otro para explicar o otro para que puedan completar también. Por ejemplo, el primer Adán, el segundo Adán, como Jesús aquí y Adán de Eva. Y tiene también la serpiente. Tiene aquí y tenemos el diablo de otro lado. Y tenemos Caín, Abel, 7, Jesús, hablando de esos descendientes de la mujer. Y entonces vemos en todo Nuevo y Antiguo Testamento esto que se completa y se contrasta y se contrapone sobre el mismo acontecimiento. Y al final entonces
Entonces, con relación en esta parábola aquí de los cimientos, tenemos entonces la roca, que es Jesucristo, cuando habla con Pedro. Y para la arena, ¿tiene alguien tiene una idea ahí? Pienso en algo, una correlación con otro texto. Amén. Amén, pastora. Bueno, Sí, ¿puedo participar? sí, claro. Bueno, la verdad es que entre la arena y la piedra, creo yo de que, bueno, yo soy constructor, ¿me entiendes? Ah, Y sí, entonces, como constructor, yo primero tengo que, que examinar el terreno, ¿me entiendes? Para claro. poder edificar. Porque yo no puedo edificar una casa sobre la tierra donde solamente haya tierra. Yo tengo que profundizarme en lo que es buscar hasta llegar a lo profundo y hacer un buen cimiento a donde pueda yo edificar la casa. Porque Sí. no me puedo edificar yo una casa o un edificio encima del terreno flojo, ¿entiendes? Yo tengo que hacer un buen cimiento o excavar hasta profundo hasta encontrar lo que es lo firme, ¿entiendes? Y Claro. entonces, como constructor, nosotros edificar una casa. ¿Por qué? Porque esa casa no va a durar tanto tiempo en el aire, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque a veces hay terrenos que son húmedos y entonces tratan de haber movimiento. Y Sí, entonces nosotros como hijos de Dios también, nosotros tenemos que profundizarnos y no claro. solamente buscar la roca, sino profundizarnos en la palabra, porque el enemigo va a venir y los va a engañar, ¿entiendes? Si no estamos profundizados nosotros, el enemigo los va a engañar fácilmente. ¿Por qué? Porque no hemos profundizado en lo que es la palabra. La palabra es el fundamento de nosotros como hijos de Dios. Y entonces, si nosotros estamos profundizados en esa palabra, tenemos un buen cimiento. Que vendrán, como le digo, tempestades, diluvios, vientos, Sí, pero no los van a poder hacer caer. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios es lo primero que nosotros tenemos que hacer, fundamentarnos en lo que es la palabra, porque van a venir, hay personas que a veces los encontramos con gente y nos dicen, a veces ellos tratan de sonsacar como hijos de Dios, tratan de decirnos algo a nosotros. Y nosotros, si no tenemos la palabra en nuestra mente, entonces, ¿qué podemos decirle a nosotros? Nosotros vamos a quedar callados, pero si nosotros tenemos la palabra, tenemos cómo defenderlo. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento principal, esa es la base en la cual nosotros los profundizamos y sí, con esa nosotros nos defendemos. Ese es el fundamento que nosotros tenemos que tener, profundizarnos para encontrarlo firme, y lo firme es profundizarnos en la palabra porque la palabra los va a mantener siempre firme. Amén. amén. Eso es. De acuerdo. Entonces, mientras hablaba ahí, ha pensado en otro texto también sobre esto, que está en Hebreos, que dice que la fe, vamos a leer entonces, porque estamos hablando de correlación aún. Entonces, en Hebreos 11 nos enseña sobre fe. Y la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces aquí nos dice que la fe es la certeza y la convicción, es una base, es una certeza, está profundizado, está fundamentado en algo, y tiene una base.
¿Y dónde buscamos entonces esta fe, esta base, este fundamento? ¿Dónde entonces podemos, porque alguien está diciendo aquí, debemos construir en tierra firme? Entonces, sí, entonces debemos construir en tierra firme. Esto es, ¿qué es esto firme? ¿Cómo puedo alcanzar esto? Creo que en secreto. La respuesta es en secreto, porque las raíces, las bases, el fundamento, entonces puedo alcanzar, no en cuando estoy en la iglesia solo, pero también en mi corazón con Jesús Cristo, en mi secreto, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces va a firmar esta base, este fundamento, esta roca en mí. Amén. Entonces, la palabra de Dios también, en esta correlación también podemos añadir el texto que dice que cuando entonces entra en secreto, cierre la puerta y habla con Dios, porque su Dios está ahí, en secreto. Y cuando decimos sobre raíces, sobre bases, sobre fundamentos, sobre roca, también me recuerdo sobre en Juan 15, que nos enseña sobre Juan 15, la vid, ¿sí? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanece en mí y yo en vosotros. Esto es, Jesucristo es la vid. Tiene una raíz, tiene una base. Y si estoy entonces conectado, si estoy aquí, como se dice, todo pámpano, ¿ves? Que en mí no lleva fruto, lo quitará. Entonces, estamos ahí juntos con Jesucristo y sí, ya estamos envasados. Amén. Y entonces, la letra A de aplicación. Aplicar en la vida cristiana diaria lo he estudiado. Por ejemplo, ¿hay algún ejemplo a seguir? ¿Existe una orden que debo obedecer? ¿Hay un error que debo evitar? ¿Hay un pecado que debo yo abandonar? ¿Hay una promesa por reclamar? ¿Surge algún nuevo pensamiento sobre Dios? Porque la palabra de Dios no es un libro, es una persona. Jesús es la palabra de Dios. Juan 1 dice que Jesús es el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces Jesús es este verbo, es esta palabra, esta base de Dios. Es nuestro fundamento, es nuestra piedra angular, piedra de, ¿amén? Entonces sí que hay un ejemplo, sí, para seguir. Existe una orden para obedecer de este texto, de esa parábola. ¿Qué piensas tú? Existe una orden,
un mandamiento. Sí, ¿no? Estar firme en Jesús. Está es baseado en la palabra de Dios, en Jesús que es la palabra de Dios. Entonces, y hay una promesa aquí en ese texto. Sí, ¿se cree que sí? Puede enviar ahí el chat o abrir. No pasa nada que hablen, que... Sí, Yo creo que la promesa, como por ejemplo la arena del mar, nos lleva a recordar cuando Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería como la arena del mar. Sí, sí. Y esta, cuando estamos firmados en la roca, entonces la arena no es un problema. La arena entonces es promesa de Dios. Pero estar firmado en la roca con mis pies sobre la roca. Mis bases sobre la roca. Y la promesa es que mi casa no va a caer. Esta es la promesa. ¿Qué es mi casa? Mi vida. Mi vida. Mis pies no se caerán. Ahora tiene otra correlación también que dice que aquel que piensa que está de pie fuerte, Firme. firme, sí, cuidado, Que no para caiga. cuidado. Entonces, está firme no es aquel que piensa que está firme. No, está firme en Jesús es andar con él. Es no solo ir a la iglesia al domingo, pero se permitirse discipulado por alguien, oír, obedecer, practicar, hacer, trabajar. Amén. Entonces, todo esto, la promesa de estar firme es que nuestra casa no va a caer. Es promesa que no hay tempestades, no hay pruebas, no hay dificultad. No. El mundo tenemos aflicciones, pero Jesús venció. Entonces la promesa no es que no hay problema más, porque es creyente y Jesús va a quitar todos sus problemas. No. La promesa es que mismo en la tempestad, Jesús estará con nosotros. Mismo en la tempestad y mismo que pensamos, no sé si recuerdas de esta historia, pero en el discípulos estaban al barco con Jesús y había una gran tempestad. Y Jesús estaba durmiendo. Entonces mismo con Jesús en barco, con Jesús ahí, había una tempestad. Eran discípulos de Jesús, eran iglesia, eran personas que creían en Jesús, que andaban con Jesús, pero había una tempestad. ¿Y os parecía que Jesús estaba durmiendo, que no se importaba con nada? Pero Jesús, cuando ha despertado, habló, ¿qué pequeña fe? Ordena pues la tempestad que cese, que pare, que estoy aquí con vosotros. Entonces, la promesa de Dios es que no lo quita nuestros problemas y pruebas y estamos todos sujetos a esto. Pero estará todos los días con nosotros hasta el fin. Como dice que enviaría un consolador, Espíritu Santo, para estar con nosotros todos los días. Amén.
Entonces, esta aplicación es esto, necesitamos sí estar en secreto, en buscar, en ser discípulo, hacer discípulo y buscar a Jesús, orar, jejuar, ayuno, hacer ayunos y estar todo el tiempo clamando, buscando, conociendo a Jesús, a su palabra, pero hay una promesa de estar junto. Estamos junto a Jesús, siempre, para todo siempre. Amén. Entonces, esta aplicación, podemos preguntar sobre esto, si en la práctica, por ejemplo, en mi vida, cuando estamos haciendo un estudio sobre la palabra de Dios, primero Jesús habla con nosotros. Después para enseñar, para predicar, para ministrar, primero con nosotros. Entonces podemos decir, en mi vida, en mi familia, con mis vecinos, en mi trabajo, en mi iglesia. ¿O qué Jesús quiere decir con esto? Cambios que producirá en cada área, actitud de oración personal, asimilación del texto, experiencias también que esto generará. Amén. Todo esto. Y una cosa importante es no confundir la interpretación de la palabra de Dios, la interpretación completa, con la aplicación, que es el final que estudiamos aquí. Una cosa es lo que el texto dice y otra es cómo se aplica para nosotros hoy. O que Jesús dice hoy, como palabra para mí, para esta iglesia o para este grupo de crecimiento hoy. Esto es una aplicación para nuestra vida, pero tiene sí, en portugués decimos al pie de la letra, sí, como las cosas como son. Esto es o que dice el texto. Dice que es una historia, que Jesús es un cuento, que Jesús habla que hay un hombre insensato, un hombre prudente, que edificó su casa, uno sobre arena, uno y otro sobre la roca. ¿Sí? Esto es. Uno es insensato, uno es firme. Ahora, la aplicación para mi vida es, por ejemplo, que yo puedo estar más tiempo con Dios para firmar mis bases. Estar más tiempo a los pies de Jesús para que pueda alabar, pueda adorar a Dios, quebrantar mi corazón todos los días. Entonces, esto es una parte de aplicación. Ahora, lo que texto dice es una cosa. La aplicación para mi vida hoy es otra cosa. Amén. Porque a veces pegamos frases, pegamos palabras, pegamos una máxima, una cosa que es, por ejemplo, no cae una hoja del árbol si Dios no quiere. Es una aplicación para alguien, pero no es un versículo. Que no cae una hoja del árbol. No existe ese versículo. Pero es una aplicación, es una verdad que se utilizó un día para alguien y nada. No busques textos solo para alimentar el ego, nuestro ego. O cajitas de promesas, que tú eres campeón, que eres un vencedor, que eres maravilloso, que eres una chica
formosa. Sí, es verdad, pero solo textos que nos conven, se dice, textos que nos llenan de alegría y felicidad, y no. Versículos de prosperidad, de victoria, crea entonces un plan de lectura bíblica completa, mismo el textos que no, este no me gusta tanto, pero es la palabra de Dios igual. Entonces, crea entonces un plan de lectura bíblica completa y sobre todo, sé sensible al Espíritu Santo. Vale. Seamos sensibles al que Dios quiere hablar con nosotros. No, saca la Biblia hoy y vamos a ver aquí este texto. Y entonces no dice nada con nada. Porque a veces Dios quiere que también nos exhortar, hablar algo que no va a nos gustar tanto, y es esto, ser sensible a esto, ¿vale? ¿Alguien quiere hablar o no? A leer la Biblia entonces, ahí en su libro, en el book, mantener la mente abierta y un espíritu de fe, deseando sí escuchar la voz de Dios, comprender la Biblia como un relato continuo de Génesis a Apocalipsis, no una palabra solo, pero un relato completo, continuo. Amén. No desanimarse ni frustrarse ante pasajes difíciles de entender. Por ejemplo, Números no me gusta, Apocalipsis no me gusta, entonces voy a saltar esto y leer otro. A veces Dios quiere hablar contigo en genealogía, no sé, entonces no salte nada, porque todo tiene un propósito para estar ahí. Y tiene también una batalla espiritual para que nosotros no consigamos y no queremos leer siempre y no que quiero dormir, ahora tengo que comer, ahora tengo que trabajar, ahora tengo que hacer otra cosa, organizar mi casa, y todo esto es maravilloso, ¿sí? Pero la palabra de Dios necesita ser nuestra prioridad, ¿sí? Entender la palabra de Dios precisa estar en nuestra agenda. No, hoy voy a leer esto aquí, quiero entender, quiero estudiar, Entonces se utiliza esto, O-I-C-A, oica, observar, interpretar, correlacionar y aplicar. Es una forma, sí, de estudiar y de escribir lo que Dios habló contigo en cada día. Amén. ¿Y cómo hacer esto? Meditación bíblica es reflexionar voluntariamente sobre la palabra de Dios, exponiéndose a ella para recibir sus beneficios, sus promesas, sus heranzas, sus promesas mismo como un testamento de alguien que, ¿cómo vas a saber si tiene derecho a algo si no conoce? Entonces, no importa si una tía muy lejos que le dejó esto de una fortuna, mucho dinero para ti, un testamento, y está aquí cerrado y no sabe que tiene derecho. Entonces, a abrir la palabra de Dios
tomamos conocimiento de que necesitamos cambiar, de que necesitamos hacer, de que necesitamos oír, practicar. Amén. Dame un minuto, por favor. Es esto. Entonces, beneficios de leer la palabra de Dios. Quería hablar contigo sobre exponerse a la palabra para sanidad, consuelo, oración, buscar la voluntad de Dios, participar en sus propósitos, conocer, como dice, sus promesas, generar comunión con el Espíritu Santo, aprender sobre Dios y su reino, crecer espiritualmente, entendiendo quiénes somos y nuestra misión. Entonces, si tiene alguien que no conoce su propósito o su misión o su estoy aquí para qué, estoy aquí para hacer o qué, para ser quién, encontramos sí estas respuestas en la palabra de Dios. Pero necesitamos un poquito de dedicación, de esfuerzo para que entendamos lo que Dios quiere hablar con nosotros. No solo como un libro, más como una herramienta de Dios para cambiar nuestra vida, para enseñarnos cosas, para que aprendamos con ello. Y tiene ahí, esto está escrito también, 7 pasos para una meditación exitosa. 7 pasos. Orar, claro, pidiendo un corazón limpio. Tiene algunas referencias bíblicas también al lado. Reconocer nuestra incapacidad de orar. Callar nuestra voluntad. Callar la voz de Satanás. Como dice, es una batalla espiritual. Escuchar la voz de Dios. Rendirse a Dios. Orar agradeciendo a Dios. Entonces, es claro que tiene libertad. Claro, no es algo cerrado como tiene que hacer esto, si no es cierto. No es esto. Es un guía para que podamos concentrar y meditar con todo nuestro corazón sobre esto. Amén. En la práctica, entonces, para terminar ahí, leer, comprender el texto, identificar y memorizar. Cuando, no lo sé también en español, pero cuando decimos en portugués, meditar la palabra de Dios, es ditar, decir para mí. Meditar. Então, é decir a mí mismo. ¿Entiendes? Como digo. Entonces, meditar para memorizar. Si puedes, entonces, decir en alta voz. Cuando lees la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios, si puedes decir alto, es bueno también. Para una meditación, para memorización de este versículo clave. Extraer la promesa de Dios usando la primera persona. Porque tendemos a decir, oh, este texto sirve bien para alguien que no ha venido al culto. Pero no. Este texto siempre servirá para mí primero. Entonces, cambiar por yo
si yo edifico mi casa sobre la roca, si yo edifico mi casa sin base, sin fundamento, en la arena, y si yo hago esto, soy prudente o insensata, ¿sí? Entonces, siempre para mí, es traer la condición para el cumplimiento de la promesa, que hablamos también sobre esto. Se edifico mi casa sobre la roca. La promesa es que Jesús estará conmigo, mismo en la tempestad, mismo en la lluvia, en los vientos, Jesús estará conmigo. Esa es la promesa, la condición es edificar sobre la roca y estar conectado con Jesús, estar ligado a la vid también. Determinar la aplicación práctica de la promesa para mí, agradecer, alabar, adorar, glorificar a Dios, mantener un cuaderno de anotaciones diarias. Ya tienes esto, ¿sí? Deme un corazón, un señal ahí, porfa, si tienes. Pastora Rivane está ahí. Y Pastora Eliomara también está ahí. Entonces, si no tiene, por favor, es importante que tú como líder en la casa de Dios tenés su cuaderno con la Biblia siempre, claro, para apuntar lo que Dios ha dicho, lo que Dios habló contigo en este día, lo que Dios quiere hablar contigo y quiere que tú hables con otros también, ¿amén? Y meditar, meditar básicamente en la misma hora todos los días es bueno también, ¿sí? No exactamente, claro, pero tener esto en su agenda es importante. ¿El Omar Caro quiere hablar o solo para decir que tiene un cuaderno? ¿Quiere hablar? No. Si quiere, habla con nosotros, ¿vale? Y tener un lugar también adecuado para meditación, como dice sobre el lunes, en este tiempo, 1 hora y media, 1 hora para separar para esto, para estudiar, un tiempo, un lugar, una silla, un espacio que pueda dedicarse a esto es importante. Entonces empieza con 30 minutos por día, por la mañana o por la noche, o cuando crees que en su rutina es mejor. Entonces, apunte para meditación o tiempo con Dios, o entonces, oica, que vas a practicar, ¿sí? ¿Vale? No es solo para oír, es también para practicar. Entonces, tener un lugar, tener un horario, esto es en serio, ¿sí? No para, voy a hacer aquí para que pase luego. No, es un tiempo precioso con Dios. Es un tiempo importante con Dios. Amén. Revisar anotaciones, señalando promesas. Entonces, saca un de este, por ejemplo, y pone ahí la promesa de Dios para mí. Yo creo, yo practico, yo tomo pose en este día sobre esta promesa. Y considerar la meditación como un encuentro programado con Dios.
Entonces yo apunto en una cita con Dios. Yo apunto en mi agenda con Dios en este día y vas a ver, por supuesto que Dios estará esperándote ahí. Feliz porque su hija, su hijo ha marcado una cita con ellos. ¿Sí? Amén. Entonces, es esto. Yo quería darte estos últimos 10 minutos ahí para, vamos a orar para terminar aquí, pero yo quería darte estos 10 minutos entonces para sacar un versículo que Dios ha hablado contigo esta semana, en este mes, en este día, y que puedas escribir la observación sobre ese texto, interpretación rápidamente en una hoja, interpretación sobre esto, correlación sobre esto y aplicación sobre esto. Amén. ¿Podemos hacer así? Estoy viendo que Ainhoa también está ahí, Ainhoa de comunicación, el marketing de la iglesia de Barcelona, Granollers. Y puede orar para nosotros, Ainhoa. Ainhoa, ¿hablo bien? Sí. Amén. Entonces vamos a orar. Gracias por ese tiempo. Gracias por su paciencia con mi español. Mi primera vez ministrando en la clase. Entonces, por favor, tengan paciencia de Jesús, paciencia de yo. Y la próxima semana, no te lo pierdas también, porque es importante que estemos en directo aquí, ¿sí? Porque es esto. DVD está así porque quiere o porque no quiere. O porque está malo, porque no ha entendido. ¿Quién es sí, DVD? ¿Quién es? Entonces después procúrame. Búscame. Amén. No, entonces termina para nosotros y vamos a tener ese 10 minutos. ¿Vale? Gracias. Señor Jesús, te agradecemos por este momento, todos los que hemos podido compartir aquí. Gracias una vez más por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, conociendo todo lo que nos viene bien, Señor, para tu palabra. Te pido que puedas estar en la casa de cada uno de nosotros y que así como hemos hablado hoy de este texto, todos nosotros seamos prudentes, Señor, que hoy podamos reflexionar sobre lo que hemos hecho, sobre cómo hemos estado buscándote para poder ser mujeres y hombres de Dios que sean prudentes, Señor, que te busquen, creando ese tipo de bases, Señor, firmes en este momento para poder llegar a otras personas, para llenarnos de tu Espíritu Santo y que cada uno de nosotros de verdad con este tiempo de dedicación, de estudio, podamos llegar a otras personas para hacer discípulos, para poder llenarnos de ti, que esta es nuestra salvación, es nuestra vida contigo, Jesús. Te pido que bendigas el trabajo, que bendigas la vida de cada una de las personas que están aquí, de cada familia y de que aunque hayan tempestades, Señor, que hayan pruebas, tú puedas estar con nosotros, que esa promesa se cumpla en nuestras vidas, que puedas quitar todo lo que nos impide avanzar, que podamos quitar todo lo que no provenga de ti, Señor, con tu ayuda en lo secreto, y que cada día más esta iglesia firme, Señor, siga avanzando en el reino de Dios. Bendice nuestra familia, bendice la familia viva, Señor, que está tan extendida por el mundo, y que todo lo que tú hables en nuestra vida, Señor, en este momento, con los profesores, con los pastores, Señor, quede en nuestro corazón. En nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Gracias por su atención. Y también aquí es un momento para que podamos participar y para que podamos hablar juntos.
no hace falta que leemos todo lo ebook, todo el libro, porque tú vas a leer en su casa todos los asuntos y todo, pero aquí es un momento para esto mismo, ¿vale? Para que podamos charlar sobre esto y sacar las dudas y todo esto. Amén. Amén. Bendiciones. Dios te bendiga. Que sea una noche bendecida. En nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén. Adiós. Bendiciones, adiós, buenas noches. Bendiciones. Gracias. Yo también.